He intitulado a mi mensaje de esta tarde, hermanos, el ejemplo de la viuda pobre. El ejemplo de la viuda pobre. Los ancianos y las ancianas creyentes del día de hoy, miembros de la iglesia cristiana, aunque son las personas que menos dinero tienen, suelen dar sus ofrendas con más abundancia, amor, fidelidad y liberalidad que el resto de los creyentes. Quizás el experimentar tantas bendiciones de Dios durante su larga existencia les lleve a tener un corazón agradecido y una convicción de que la mejor inversión de su dinero es dedicarlo para el engrandecimiento del reino de Dios. Amén. Con toda fidelidad. Amén. De hecho, hoy día muchos ancianos cristianos al morir dejan su herencia a la iglesia o a diferentes instituciones cristianas dedicadas a servir a Dios, como ancianatos, orfanatos, seminarios, agencias misioneras, hospitales, colegios, etc. Nuestra iglesia Jehová Sabaoth no es la excepción. Y nosotros tenemos la bendición de ver ofrendar y diezmar con fidelidad a muchas de nuestras hermanas y hermanos de la tercera edad. Esta costumbre no es nueva. Desde los tiempos bíblicos, los ancianos siempre ofrecieron muchas ofrendas al Señor. Personas como Noé, Job, Abraham, Elí, Samuel, etc., siempre dieron a Dios lo mejor de lo mejor. Y durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, una viuda pobre nos dejó un gran ejemplo en esa área. Veamos esta importante historia. Hermanos, qué hermoso, la acabamos de leer ahorita, ¿verdad? En la Biblia, esta historia de la viuda pobre. Hermanos, el Señor Jesucristo y sus apóstoles estuvieron presentes en el templo mientras las personas ofrendaban. De eso nos habla esta historia. Primero, vieron ofrendar en el templo a un grupo de hombres ricos. Eso lo dice en el versículo 1 de ahí de Lucas 21. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, así empieza la historia. Cuando Jesús está con sus discípulos y llegan un montón de señores bien ricos y van al arca de las ofrendas y ofrendan, ¿verdad? Ofrendan, echan bastante dinero allí en el arca de las ofrendas, porque pues son personas muy ricas. Estas ofrendas que dieron ellos, hermanos, eran muy abundantes. Sin duda, eran sacos y sacos de dinero que estaban echando ahí a las ofrendas. Era mucho dinero, pero carecía de lo más importante, que es lo que Dios aprecia de nuestras ofrendas: una sincera y grande gratitud. De hecho, hermano, la Biblia dice que los ricos echaban para ser vistos de los demás. Muchos daban haciendo tocar trompeta delante de ellos para darse a notar y presumir por la gran cantidad ofrendada. Se llegaban, hermanos, con una trompeta, literalmente, ¿verdad? Ta, 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 ta. Todo el mundo volteaba y echaban la ofrenda así para que todo el mundo viera cuánto dinero traían a la iglesia.
Qué tremendo, hermanos. Entonces Jesús estaba observando eso. Dice en el versículo 2, perdón, en Mateo el capítulo 6 y versículo 2 nos habla de ellos mismos, de esos ricos, ¿verdad?, que entregaban su ofrenda haciendo tocar trompeta. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La gente demasiado rica suele dar para ser visto y alabado por los demás, aunque no siempre es así. Hay personas ricas a las que Dios les da dinero en abundancia para que ofrenden abundantemente, como fue el caso de la hermana Wong. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de la hermana Wong, la dueña de la Azteca, la chocolatera, aquella famosa que inventó el Carlos V, ¿no? El chocolate Carlos V. Esta señora era una japonesa que vino a vivir, o más bien china, que vino a vivir a México. Y allí ella hizo su negocio, la chocolatera, la Azteca, ¿no? La fábrica de chocolates. Y uno de los chocolates le puso su nombre. Se llamaba Vaquita Wong. Posiblemente le llegaron a comer cuando eran niños, los que ya somos adultos, ¿verdad? Ese le puso el nombre de ella. Esta hermana, porque era cristiana, era bautista como nosotros, esta hermana llegó al punto, hermanos, en que en lugar de dar el diezmo a la iglesia, ella se quedó con el diezmo. Ella vivía con el diezmo y el 90% de sus ingresos los daba a la iglesia. Claro, era mucho dinero, porque imagínense, una empresa como esa generaba muchos millones, pero ella vivía con el diezmo. No daba el diezmo y se quedaba con el 90, daba el 90 y se quedaba con el diezmo. Y claro, a Dios le dio ese dinero para que pudiera ofrendar, ¿verdad?, en una forma abundante. Pero bueno, fue una excepción, porque muchos de los ricos, como en el tiempo de Jesús, pues daban así con ese propósito de ser alabados y vistos por los demás, ¿no? Recuerda siempre, cuando estés en tiempo de abundancia, mi hermano, mi hermana, que Dios te ha bendecido para que bendiga su obra. Y también recuerda que Dios ama, ¿qué? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. De hecho, lo que damos muestra el grado de gratitud que tenemos. Pues como dice la Biblia, todo es tuyo, Dios, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. El Señor Jesucristo, mis hermanos, y sus apóstoles fueron testigos del amor de esa pobre viuda. La viuda muy pobre llegó tras los ricos y depositó 2 blancas en el arca de las ofrendas. 2 blancas trajo y las depositó. Eso está en el versículo 2. Dice: vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Una blanca era una moneda de cobre, parecida al penny, ¿no? Equivalente, hermanos, a una 128ª parte de un denario, que era una moneda de plata equivalente a un día de trabajo, el denario. En términos modernos, un denario valdría $84 y una blanca sería 65 centavos de dólar, que es la 128ª parte de $84. Una blanca, 65 centavos. Entonces, 2 blancas
que formaban un cuadrante, es decir, una 64ª parte de un denario, en términos modernos sería 1.30 de dólar. Solo $1, 30 centavos es lo que dio aquella viuda. $1, 30 centavos es lo que echó ahí al arca de las ofrendas. Sin embargo, el Señor Jesucristo aseguró que ella había dado más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Versículo 3 dice: y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjense qué interesante, hermanos. Aquí aprendemos que el Señor no mira ni valora nuestra ofrenda por la cantidad que damos, sino por la forma como la damos, que muchas veces puede ser sacrificial, como esta viuda que dio todo el sustento que tenía. La Biblia también dice que cuando traigas tu ofrenda a Dios, mi hermano, y ahí te acuerdes que has ofendido a tu hermano, entonces dejes ahí tu ofrenda, vayas a reconciliarte con él y entonces regreses a entregarla, pues solo así Dios la aceptará. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que cuando damos estemos en buena relación con Él y con todos nuestros semejantes. Que si estamos peleados con alguien, que si estamos ofendidos con alguien o hemos ofendido a alguien, primero vayamos a reconciliarnos, hermanos, porque de otra manera, no importa la cantidad que demos, el Señor no va a aceptar esa ofrenda. Él quiere que estemos bien con todos, porque somos sus hijos, hermanos. El Señor Jesucristo y sus apóstoles, mis hermanos, nos dejaron la enseñanza clara de que debemos diezmar y ofrendar. El Señor Jesucristo en Lucas 20:25 lo dijo. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El domingo pasado hablábamos de ese pasaje, cuando le vinieron a preguntar si era lícito dar tributo al César, ¿verdad? Y Jesús dijo: pues ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la foto que está ahí en la moneda? No, el César. Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que el cristiano debe pagar sus impuestos al gobierno, hermanos. Por cierto, estamos ahorita en tiempo de pagar impuestos, hermanos. Acuérdense, antes del 14 de abril, ¿verdad? Hay que reportarse con tío Sam, ¿no? Y hay que ir a pagar nuestros impuestos como cristianos. Tenemos que ser ciudadanos ejemplares, hermanos. Tenemos que pagar nuestros impuestos, es decir, dar a César lo que es del César, pero también tenemos que dar nuestros diezmos a Dios, porque dice: y dar a Dios lo que es de Dios, tal como lo enseña la Constitución por parte del gobierno y la Santa Biblia por parte de nuestro Dios. En Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Para nuestro maestro es tan importante que practiquemos la justicia y el amor como que entreguemos nuestros diezmos. Aquí Jesús no estaba juzgando
a estas personas porque entregaban el diezmo, hermanos, sino porque entregaban el diezmo, sí, pero se olvidaban de la justicia y del amor. Y de nada les servía entregar el diezmo. Por eso él dijo, no, se olvidan de la justicia y el amor de Dios. Eso es necesario hacer sin dejar de diezmar. Sin dejar de diezmar, porque todo es parte de la vida del cristiano. Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo también nos lo enseñaron. ¿Se acuerdan? 2 de Corintios 9:7, que es el versículo que siempre repetimos, ¿no? Cada uno de, ¿qué? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Hay hermanos que entregan su dólar y empiezan a llorar, diciéndole, bye, pero no lo dé con tristeza, hermano. No lo dé por necesidad. Délo con alegría, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Qué importante es eso. También en 1 de Corintios 16, 1 y 2, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Qué interesante, este pasaje es importantísimo, porque nos enseña que los hermanos se reunían cada primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad? Que es el día que nosotros nos reunimos. Y dice, cada vez que se reúnen, pongan aparte algo, para que cuando yo vaya no se tenga que levantar ofrenda, ya la van a tener lista, ¿verdad? Y estaba hablando de la ofrenda misionera, porque él era un misionero, ¿no? Entonces, tenían que levantar su ofrenda de la iglesia, pero también apartar un poquito para las misiones. Así, cuando llegara el apóstol Pablo, no se tendría que recoger ninguna ofrenda, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la Biblia nos enseña con claridad que debemos diezmar y ofrendar. El Señor Jesucristo y sus apóstoles nos enseñaron a diezmar por varias razones. ¿Por qué tenemos que diezmar? Por varias razones, hermanos. Porque el diezmo es el resultado natural de nuestro encuentro con Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Jacob, que así nos los enseña con mucha claridad. ¿Se acuerdan de Jacob, hermanos? Vamos a ir a Génesis 28, del 10 en adelante. Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera
y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Fíjense, hermanos, Jacob nunca había tenido un encuentro con Dios, pero el día que lo encontró, el día que lo conoció, hermanos, el día que Dios se le apareció y le hizo estas promesas, él se propuso de ese momento en adelante que de todo lo que Dios le diera iba a apartar el diezmo para él. Entonces ahí vemos que, hermanos, diezmar es un resultado natural de encontrarse con Dios. El diezmo es una muestra de agradecimiento también, hermanos. En Génesis 14 del 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, está hablando de Abraham, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Aquel sacerdote de Dios, hermanos. Después, en el libro de Hebreos, llegamos a la conclusión que era el Señor Jesucristo, que dice que no tenía genealogía, ¿verdad? Que no se sabía de dónde había salido. Y él era el que fue a bendecir a Abraham. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque Dios lo había, hermanos, bendecido, le había dado la victoria sobre Kedorlaomer y esos reyes que habían llevado a su sobrino Lot, hermanos, secuestrado. Y Dios le dio la victoria y pudo liberar a Lot, ¿verdad? Y todas sus cosas. Pero además, hermanos, el diezmo es una muestra de obediencia también. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Eso lo dice en el libro de Levítico, ¿verdad? Por eso, cuando el pueblo de Dios no entregó los diezmos al Señor, Dios lo consideró un robo. ¿Se acuerdan lo que dice en Malaquías 3 del 8 al 10? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué hermoso, hermanos. Dios estaba llamando a cuentas a su pueblo, hermanos, porque habían dejado de diezmar, habían dejado de dar sus ofrendas. Pero el Señor los reta y les dice: traed todos los diezmos y hay abundancia en mi casa.
En la casa de Dios debe haber alimento abundante. Nunca debe faltar. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, en otras palabras, Jehová Sabaoth. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué precioso, hermano. Son promesas divinas, son promesas de Dios. Y Dios siempre cumple lo que promete, ¿saben? Cuando pensamos en las mujeres ancianas de nuestra iglesia que ofrendan a Dios con tanto amor de lo poco que tienen, podemos ser testigos de la repetición constante de la historia de la viuda pobre. Porque a propósito, muchas de ellas son viudas. De hecho, la obra de Dios a lo largo de las edades no ha sido sostenida por los ricos de este mundo, sino por los pobres, que en agradecimiento a lo que reciben, comparten con Dios un poco de lo que Él les da. Y especialmente por los ancianos y ancianas, que cual la viuda pobre de la historia entregan a Dios mucho o todo lo que poseen. Sigamos su ejemplo, amados hermanos. Casualmente, hermanos, el otro día tuvimos la junta de finanzas y yo les decía a los hermanos que yo nunca predico sobre dinero. Pero les dije, pero no quiere decir que nunca voy a predicar sobre eso. Porque también eso es parte de la Biblia. Y miren, estoy predicando el Evangelio de Lucas y ese es el pasaje que seguía. Así que tuve que hacer mi sermón. Porque pues Dios me estaba diciendo, eso es lo que toca ahora. No puedes brincártelo y tienes que incluirlo. Pero hermanos, qué importante es saber que tú y yo podemos ser parte del reino de Dios. ¿Cómo? Dando un poquito de lo mucho que recibimos, compartiéndole al Señor un poquito de lo muchísimo que Él nos da. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.